Tengo en el estudio a toda una personalidad del mundo ambientalista de nuestro estado de Michoacán y me atrevo a decir del país, por supuesto, el doctor Arturo Chacón. Doctor, qué gusto saludarle. Hace mucho, pero mucho que no nos veíamos en un estudio de televisión. Efectivamente, doctor Ignacio, muchas gracias por su invitación. Un saludo para usted y a toda su amable audiencia. Estamos para servirles. Gracias. Yo recuerdo que usted me enseñó aquella de que la laguna de Cuitzeo es de las más antiguas del mundo. ¿Cuántos años tiene la laguna de Cuitzeo? Sí, la laguna tiene aproximadamente, por los estudios realizados por Nicolaitas, entre los 4 y 6 millones de años. 4 y 6 millones de años. Se puede decir como es como el cuarto o quinto lago en el planeta más antiguo. En el planeta. Okay. Sí, el más antiguo, estamos hablando del lago Baikal en Rusia. Allá en Rusia, ajá. Y ese, bueno, tiene una profundidad de 1.628 metros. ¿Hoy qué profundidad tiene ese lago? Sigue teniendo esa profundidad, pero además de eso almacena el 20% del agua dulce en todo el planeta disponible. Bueno, ¿y qué demonios nos pasó con el lago de Cuitzeo ya? El lago de Cuitzeo es el producto de descuidos, de impactos ambientales severos, y al mismo tiempo del saqueo del agua. Saqueo del agua. Así es. Saqueo del agua quiere decir que vayan en unas pipas y se lleven el agua. Efectivamente, como está sucediendo en el lago de Pátzcuaro, se acercan a las zonas de manantiales o a las zonas donde existe agua, que es la parte oriental. Estamos hablando de Francisco Villa, Estación Queréndaro, Irámuco, Araró. O sea, en esa zona es donde hay todavía agua. Es donde todavía hay agua porque hay manantiales internos. Okay. Esa es la gran ventaja. Nunca en la historia del lago de Cuitzeo se ha extinto completamente o se ha secado completamente por la presencia de esos manantiales en la zona oriental. Allá, pero del lado occidental eso es un desierto. Es un desierto, primero porque las aguas se retienen en el área de Chucándiro, Guandacareo con las albercas, las bateas de Guandacareo, el área natural protegida, y todo eso, ahí se retiene mucho el agua, entonces no tiene aportaciones la zona occidental. Si a eso le agregamos la presencia de las dos carreteras, la antigua calzada que fue construida en 1889. En la época de don Porfirio Díaz. Exactamente, todavía. En aquel tiempo no había ingenieros mexicanos todavía. Entonces se puede perdonar que hubieran puesto piedras sobre el lago. Pero en el año de 2006-2007, pues ya teníamos una ingeniería mexicana muy avanzada. ¿Y? Construyeron un piedraplén igualito. Igualito, ahí tuvimos que presentar pelea a los académicos y todo esto para poder sacar adelante, por lo menos que construyeran pasos de pescadores. Okay. Bien, a mí me preocupó mucho esta semana una declaración de un grupo por ahí que decía que si no se hacía algo, en 2030 se acababa el lago de Pátzcuaro. El fin de semana estuve en Pátzcuaro. Gente me dijo preocupada, se están robando el agua en pipas. Gente me dijo preocupada, están tirando las aguas residuales de Tzintzuntzan, por decir un municipio, sí, directamente al lago, que usted ya me lo ha dicho tantas veces. Así. Y se puede a veces caminar por el lago, a veces las lanchas ya no navegan porque no hay agua. También es cierto, doctor. Así es. Tenemos las crisis de sequía en el lago de Pátzcuaro, no son un evento aislado. En la época de la colonia existen documentos, por ejemplo, de que se secó entre Pátzcuaro e Iguazio. Incluso pusieron un camino, baldosas. ¿Entre Pátzcuaro y Iguazio? Iguazio. Ok. Y los frailes de las diferentes zonas se peleaban, tenían disputas y conflictos por la posesión de las tierras, porque eran áreas muy productivas por los sedimentos del lago. Eso quiere decir que el lago sufre de oscilaciones de nivel a lo largo del tiempo. Sin embargo, en esta época encontramos acciones más impactantes sobre el balance hidrológico. Por ejemplo, como usted bien lo ha dicho, están bajando alrededor de 100 pipas a la orilla del lago
con capacidad de 10 metros cúbicos. Eso significa 100 pipas por 10, son 1000 metros cúbicos diarios que se llevan a las huertas. Esa es una. A las huertas, ni siquiera para las casas, No, para la gente. es a las huertas, a ellos les surge. ¿Y eso quién lo...? ¿Huertas de aguacate? Así es, huertas de aguacate. ¿Y eso quién lo tendría que estar vigilando? La Comisión Nacional del Agua, son aguas federales. Pero, ¿y los municipios no tienen nada que ver? Los municipios no tienen ni la infraestructura ni el suficiente personal para inspección y vigilancia. Ese es un problema que la Comisión Nacional del Agua nos debe una factura a los mexicanos por largos años desde que Y eso no pasa, no solamente pasa aquí, pasa en muchos lados del país. En muchos lados del país no existe delimitación de las zonas federales, para empezar. Es muy importante para evitar las invasiones y sí la restauración de litorales. 2, para proteger los manantiales que desembocan y que son aledaños a los lagos. 3, porque al mismo tiempo, de esta manera, se puede tener acceso por cualquier lado al lago o a la presa. Y 4, porque son las fronteras que le pertenecen a un lago para que pueda oscilar de nivel. Cuando existen lluvias abundantes, sube el nivel del agua, y cuando no, pues bueno, se recorren, pero se respetan esas zonas litorales. Es decir, si la Guardia Civil, la Guardia Nacional, la Marina, Policía Municipal quisiera detener a esas pipas, no tienen ninguna posibilidad. En estos momentos no, porque además hay muchas invasiones. O sea, tendrían que entrar por la fuerza, pero sí tienen los atributos, las competencias y atributos sí. Comisión Nacional del Agua tiene la obligación de hacer inspección y vigilancia en las aguas nacionales, tanto para la contaminación. Pero no las hace. No las hace. Tanto para la contaminación como para la presencia y el respeto de la zona federal. Y si se está violentando y no tienen esa capacidad, se llama la Guardia Civil o se llama la Guardia Nacional a que ponga el orden ahí. Eso es procedente. Es procedente también si una huerta hizo un cambio de uso de suelo y tumbó el bosque, lo quemó y se instalaron las huertas aguacateras, por no tener la autorización correspondiente, tienen las atribuciones de clausurar la huerta, de cortarla y al mismo tiempo ser acompañados por la gente de la Guardia Nacional para imponer el orden. La desforestación o la deforestación en esa zona del lago de Pátzcuaro ha sido uno de los, digamos, protagonistas de este problema. Efectivamente, en estos momentos tenemos el 65% de la zona original forestal que ha sido completamente talada. Entonces, al no tener bosque, no tenemos estabilidad de suelos. Al no tener estabilidad de suelos, no tenemos producción de agua. Producción de agua. Usted un día me dijo o me ha dicho, no hay necesidad de aquello de que hay que cuidar el agua, hay que producir el agua, sobre todo en esta época. Efectivamente. Las comunidades originarias, las comunidades rurales, los que son los dueños de los bosques, hay que pagarles por los servicios ambientales. Eso está permitido en toda parte del planeta. Vamos a pensar que 1 hectárea, 2 hectáreas o 10 hectáreas de bosque, si se le cuida y se le conduce el agua que produce y se infiltra, se le conduce por una cañada, se mide la cantidad de volumen de agua y las ciudades pagan por eso. Son pagos por servicios ambientales. Un poco lo que está pasando en San Juan Nuevo o en Cherán, que están trabajando con sus bosques. Efectivamente, el bosque produce agua. Se puede producir agua de muchas maneras. Se puede, como Cherán también lo hizo, se puede capturar en un volcán, por ejemplo, se puede capturar con una geomembrana, se puede capturar agua, no se infiltra y ya simplemente se va a potabilización, es agua superficial, que de otro modo se infiltraría y saldría en algún manantial o en algún arroyo. Pero ellos la retuvieron así y se produce agua. Se vale soñar en algún momento, doctor, pero vamos a pensar que un gobernador visionario, ¿sí? Michoacán tiene 12,000 millones de metros cúbicos como patrimonio. Nos gana nada más Jalisco en el centro de México con 14,000 millones por la presencia del lago de Chapala. Pero cuando Guanajuato entre en crisis, que va a ser el primer estado de la República que entre en la crisis del agua, porque ya se acabaron el agua,
Entonces, ¿a quién le van a quitar el agua? A nosotros. A Michoacán, que ya de por sí estamos alimentando a la Ciudad de México en el Cutzamala, con la presa del Bosque, la presa de Tuxpan. En esas condiciones, imagínense que dijera un gobernador, ¿sabes qué, Comisión Nacional del Agua? Vamos a hacer un inventario. Si en lugar de los 12,000 millones te produzco 20,000 millones y el excedente te lo paso a Guanajuato, Querétaro o Jalisco, ¿qué me das a cambio? No vamos a bursatilizar el agua, ni le vamos a poner precios en dólares, pero las comunidades que la produzcan requieren seguridad, requieren empleo, requieren educación, salud, vivienda, bonos del agua. De todos modos... ¿Y eso se puede hacer, doctor? Se puede hacer, se está haciendo en otras partes, sobre todo en el sur de Veracruz. Sur de Veracruz. El sur de Veracruz ya se... Pero ya hay mucha agua, ¿no? Sí. Y precisamente uno de nuestros investigadores nicolaitas, el doctor Alberto Gómez Tagle, realizó estudios de eso precisamente. Hizo estudios de infiltración en el bosque. ¿Y qué es lo que sucede? Que al final de la cañada colocan un medidor de agua. Ese medidor de agua que va directamente a los municipios que van a surtir tiene un precio. Y los consumidores pagan por ese precio, porque son servicios ambientales. Y al mismo tiempo los dueños de los predios tienen madera, tienen bosque, tienen suelo fértil. ¿Y por qué no hablan con usted las autoridades, oiga? Pues les hemos propuesto mucho, lo he difundido en múltiples ocasiones de conferencias, pero yo creo que nos toman como muy fantasiosos, algo así, ¿no? Que es un sueño, pero Michoacán, tarde o temprano, le va a tocar alimentar con su agua al centro de México. Ahorita es el momento en que podemos hacerlo produciendo agua en lugar de que nos quiten las cantidades de agua. Ok. Cuitzeo, yo sinceramente, pues del lado poniente, yo no le veo, a lo mejor usted sigue, usted es el que sabe, como que yo no le veo que aquello pudiera renacer. ¿Cuánto tiempo para que termine la extinción de la laguna de Cuitzeo? Yo soy de la idea de que va a tardar algunas décadas. Décadas todavía. El lago pero obviamente por los manantiales del lado oriental. Pero del lado poniente. El lado poniente está sufriendo porque no le llega agua. Ah, ok, no le llega agua, ya vimos por qué no llega agua. Sí. Y si esos factores no existieran, ¿llegaría agua entonces? Efectivamente, pero además de eso, le voy a decir, en todo lo que es la zona de captura y de escurrimiento de la lluvia que llega a Cuitzeo, estamos hablando de 4,000 kilómetros cuadrados. Nos llueve aproximadamente 1 metro de altura. ¿Qué quiere decir? Que nos caen 4,000 millones de metros cúbicos. Bueno, el lago de Cuitzeo se llena con el 10%, con 452 millones de metros cúbicos. Todo el lago a 1 metro de profundidad. ¿Dónde está el agua? Sí. ¿En dónde está el agua? La estamos evaporando. Oiga, y entonces, y Pátzcuaro, bueno, si son décadas en Cuitzeo, pues en Pátzcuaro deben de ser más décadas todavía, ¿no? Yo estoy confiado en que van a ser más décadas. ¿Por qué? Porque Cuitzeo ya no tiene relieve batimétrico, es decir, cotas de profundidad. Ok, digo, en Pátzcuaro sí hay. En Pátzcuaro sí lo hay. Entonces, eso es un elemento de fortaleza para que el lago, cuando reciba agua de chubascos, lluvias, infiltraciones, y además tiene manantiales internos, vuelve a llenarse el lago de Pátzcuaro. Entonces, efectivamente, ahorita estamos sufriendo, porque lo comentaba en una ocasión con usted, en 1938 medía 18 metros de profundidad máxima. En 1941 bajó a 1 metro, a 17 metros de profundidad. En los 70 bajó a 15. En 1989 le medimos 12.20 metros de profundidad máxima. En 2019 le volvimos a medir y ya eran 10.30. Mis alumnos fueron ahora, yo voy a hacer una revisión después de la Semana Santa para ver el efecto de la sequía, pero ya se están registrando 8.70. Podemos decir, es la profundidad más baja que ha registrado el lago de Pátzcuaro, por lo menos en 2 o 3 siglos. Ok.
pues Jarácuaro dejó de ser isla, ¿no? Efectivamente, porque construyeron el camino y bloquearon el manantial que hay ahí. Todavía por satélite se puede ver el manantial. Si se le diera rehabilitación, ese manantial alimentaría Pátzcuaro. O sea, el manantial existe. Existe. Desde el embarcadero, pasando por los Urandenes, Encénguaro, San Pedro Pareo y hasta Erongarícuaro, tenemos cerca de 90 a 120 manantiales que requieren rehabilitación. Son litorales, o sea, se requiere rehabilitación nada más y podríamos tener agua nueva para Pátzcuaro. Pátzcuaro también tiene manantiales internos. Adelante de la Pacanda y entre las islas, en medio, existen manantiales que nosotros hemos medido. Entonces, por eso Pátzcuaro se resiste también con mucha dignidad y resiliencia. Ok. ¿Qué recomendación hacerle desde los medios de comunicación a las autoridades? La Comisión Nacional del Agua tiene que cumplir con sus atributos. Lo primero es deslinde de las zonas federales. Número 2, como usted lo hace en su casa, siempre tiene un presupuesto anual para ver lo que se tiene que hacer. La Comisión Nacional del Agua nos debe los balances hidrológicos para saber en qué se nos va el agua y cómo la podemos retener o producir, manejar de manera positiva. No tienen, si usted pregunta a la Comisión Nacional, ¿cuál es el balance hidrológico de Pátzcuaro? Quién sabe, no lo hemos hecho. No tenemos presupuesto para eso, pero tienen los atributos. Y la tercera son las labores de rescate. Voy a hacer una comparación vulgar, si usted me lo permite, en el sentido de que usted practica también la medicina en ese sentido. Si yo me acerco a un médico y me pido que me revisen, me va a decir, pues fíjate que tienes hipertensión, tienes diabetes o del azúcar muy alto y también el colesterol. ¿Qué es lo que tienes que hacer en su momento? Cambiar de dieta, hacer ejercicio y tomar algunos medicamentos. Si no lo haces, las cosas van a empeorar. Bueno, esos tiempos de los lagos se nos pasaron, que era el ahorro del agua, era el balance hidrológico, el manejo del agua. ¿Qué es lo que tenemos ahora? A un paciente infartado. Lo tenemos en la sala de operaciones. Los lagos en este momento están infartados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que rescatarlos de inmediato el vaso, ya no lo de arriba, el vaso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Rehabilitar a manantiales, evitar el saqueo del agua. Rehabilitar manantiales yo no sé de eso, pero quiero suponer que se puede. Se puede. Evitar el saqueo del agua, claro que se puede. Efectivamente. Y de ahí hacer rehabilitaciones como la erradicación del lirio acuático que evapotranspira mucho más que si estuviera el agua totalmente sin vegetación. Y eso se puede hacer. ¿Y el lirio también se puede aprovechar allá afuera? Se puede aprovechar, se puede triturar, se puede desecar y puede servir como abono. En Tuxpan, Veracruz, rescatamos una laguna que estaba totalmente cubierta de lechuguilla, que todavía es más agresiva que el lirio acuático. Si usted ve el lirio acuático que es malo, pues el más malo de todos es la lechuguilla. Sus raíces son de 3 metros de profundidad. Bueno, la laguna, después del rescate, ganó el Premio Estatal de Ecología por esto. Y toda la lechuguilla que se sacó se utilizó para los cultivos de cítricos en la zona colindante. Entonces, sí es posible, sí se puede hacer. Doctor, finalmente espero que una vez que mida la profundidad del lago de Pátzcuaro después de Semana Santa, pues nos dé sus resultados, ¿no? Con usted me reporto en primera instancia y vemos la manera de proyectar los mapas. Y yo espero que pues alguien de la Secretaría de Medio Ambiente, si quiera, pues platique con ustedes. Estamos a la orden. Nuestra misión como Nicolaitas es generar la información actualizada, confiable y que pueda ser transmitida a la sociedad y a las instituciones. Eso es lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. ¿Dónde lo encuentran a usted si alguien de nuestro público quiere saber más? Estoy en Facebook y en Instagram como Arturo Chacón Torres. ¿Y en el instituto? En el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, con solamente cruzar la reja, me conoce desde los veladores. Estamos a la orden ahí. Muy bien, el instituto está ya por el otro lado, ¿no? En el por la Academia de Policía, frente a la subestación eléctrica Morelia Potencia. ¿Hay algún número telefónico fijo ahí? Sí, el 327-2350 y el 327-2351. Preguntan por Arturo Chacón y las señoritas los van a comunicar. Muy bien.
Doctor, como siempre, un honor. Es usted un maestro, así de sencillo. Yo siempre hablo de que un maestro me enseña y de una manera tan sencilla y tan simple. No hay necesidad de hablar de manera rebuscada. Yo le agradezco mucho. Bueno, es que todo depende de los públicos, ¿no? Efectivamente. Yo le agradezco mucho y precisamente una de nuestras obligaciones en la universidad es la extensión universitaria. Tenemos que cumplir con ella bien. Gracias. Gracias a usted y un saludo a su amable público.